Hoy presentamos un reportaje especial luego de que se hayan reportado varias muertes misteriosas de personas que se encontraban dentro de su vivienda y otras dentro de autoteles. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la causa de muerte de estas personas? A continuación tenemos detalles. Inhalar por un tiempo prolongado CO o como comúnmente se le conoce, monóxido de carbono, ¿sabe usted que puede provocarle la muerte? Vivir en un ambiente sano es lo que todos procuramos hacer a diario, pero en su propia casa tiene agentes que si los descuida pueden ser nocivos para su vida. Todas las moléculas que hablamos, aquí tenemos monóxido, mono es uno, ¿verdad? Mono es uno. Y dióxido, son dos, dióxido de carbono, entonces el amarillo aquí es el carbono y tenemos sus oxígenos. Entonces nosotros en la naturaleza tenemos solo oxígenos, así, dos moléculas de oxígeno. Ese oxígeno se puede unir acá como esto a un carbón, acá tenemos monóxido de carbono, o unirse a este carbono dos moléculas de oxígeno, entonces nos da el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces esto es la representación atómica molecular de estos dos gases que hemos hablado. Tienen sus diferencias en el tipo de enlace también. Acá es un enlace que se le llama que es un enlace triple, entonces es bastante fuerte el enlace de este oxígeno con el carbono. Este es un poco más débil, entonces esto hace que en las reacciones químicas sea más fácil. Ahora bien, tomemos en cuenta que si la oxigenación de fuego de algún electrodoméstico que tenga en casa funciona en perfectas condiciones, este genera el dióxido de carbono, lo cual no es tóxico. Al contrario de esto, cuando ya no hay una buena combustión, es en donde aparece el monóxido de carbono. Los dos son gases que podemos encontrar producto de la combustión, ¿verdad? La única diferencia es que el dióxido de carbono es de una combustión completa. Muchas veces nos dan el ejemplo de que si ahorita nosotros apagáramos una velita, lo que se forma es dióxido de carbono, ¿verdad? El ambiente tiene suficiente oxígeno y entonces se forma dióxido de carbono. En cambio, el monóxido de carbono es producto de una combustión incompleta o defectuosa, ¿verdad? Este monóxido de carbono es un gas altamente tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que no huele, no presenta irritación, no sabe a nada, entonces no nos alerta a nosotros como personas, ¿verdad? Que estamos sufriendo, lo estamos respirando, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Uno es altamente tóxico, ¿verdad? Porque él en sí hace el daño, y el otro es tóxico pero a menos frecuencia. No significa que el dióxido de carbono no sea peligroso. Normalmente el dióxido de carbono es una de las causas por las cuales nos recomiendan en los incendios, los bomberos, por ejemplo, que nosotros gateemos cuando hay un incendio, porque este normalmente pesa mucho menos que el oxígeno. ¿Y qué sucede con esto? Entonces el dióxido de carbono se va para la altura y el oxígeno va a la parte inferior. Entonces nosotros, como tenemos cierta altura, cuando respiramos dióxido de carbono y esto causa una intoxicación por asfixia. Ya que nos explicaron qué es el CO o monóxido de carbono, como se le conoce, ¿qué es lo que está pasando entonces en los hogares y en los autoteles, en donde las personas duermen sin saber que no volverán a despertar una vez más? Seguimos en el contexto hablando del monóxido de carbono y qué es exactamente lo que provoca la muerte de quienes lo inhalan. En las últimas semanas se han registrado casos por intoxicación y algo que ha conmocionado mucho es el fallecimiento de 12 personas en el departamento de Zacatepeques a causa de inhalar monóxido de carbono. De emergencia ahí en Santa Lucía y Pasalta. Ahí me está reportando una vivienda en llamas, al parecer hay 12 personas intoxicadas. Transitábamos por San Lucas, se escuchó por la frecuencia de bomberos, por la radio,
a una bombera, a Dina, que decía, tenemos 12 personas fallecidas. En la mente pasan un montón de cosas, lo que nos imaginamos que las personas hayan fallecido calcinadas por el fuego. Llegamos al lugar, era un callejón, el único vehículo que pudo ingresar es un pick-up de ataque rápido. La casa ya estaba totalmente destruida, la parte de adelante, ya que indican los bomberos que trabajaron ahí que tuvieron que desmontar toda la parte de madera y lámina para apagar todos los focos de fuego. Mi asombro fue de que en las camas estaban las personas. Los cuerpos no presentaban quemaduras. Los cuerpos solo presentaban indicios de haber inhalado cantidad fuerte de monóxido de carbono. Morales, que estuvo en el lugar de los hechos viendo a estas personas que fallecieron a causa del monóxido de carbono, pero ¿qué pudieron sentir estas personas? Lo vamos a consultar con los expertos. Doctora, mucho gusto, ¿cómo está? Queríamos saber la parte médica, ¿qué fue lo que le pudo haber pasado a esta familia que fallece a consecuencia del monóxido de carbono? Bueno, pues esto se relaciona mucho al tipo de actividad que están teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, si ellos pusieron la llama, ¿verdad? Proceso de combustión, no solo para darse calor, sino que porque estaban cociendo algo, ¿verdad? Entonces ellos lo dejaron durante la noche. Esto sucedió cuando ellos estaban listos para ir a dormir. Entonces probablemente, de hecho, el monóxido de carbono tiene un nombre específico, ¿verdad? La muerte se dice que es una muerte dulce o una muerte silenciosa. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si ellos estaban durmiendo, probablemente no manifestaron ningún síntoma, porque al final del día, como mencionamos, ¿verdad? Son náuseas, dolor de cabeza intenso y posterior a esto, pérdida de la conciencia. Si ellos la pérdida de la conciencia la tuvieron mientras estaban durmiendo, ¿verdad? Que suena un poco incongruente, pero sí sucede porque no es lo mismo estar durmiendo a estar inconscientes, ¿verdad? Si ellos tuvieron este estado de intoxicación mientras estaban durmiendo, probablemente ellos no sufrían. Esta situación termina siendo un costo humano. El monóxido de carbono ingresa al organismo por los pulmones, pasa a la sangre y se desplaza al oxígeno de los glóbulos rojos. El cuerpo, al hacerle falta el oxígeno, afecta todo el organismo y el sistema del cuerpo, especialmente el cerebro, el corazón y los riñones. Continuamos con este tema y conocemos las consecuencias a causa del monóxido de carbono. ¿Por qué se registran casos sin saber a ciencia cierta lo que sucedió? A continuación, Fernando Hernández nos despeja esta duda. Todos los días convivimos con el monóxido de carbono, desde un vehículo, una lámpara portátil o farol, o un calentador de queroseno. En otros ambientes lo podemos encontrar en la quema de carbón o en la quema de madera. Es inoloro e incoloro, causando la muerte en tan solo minutos. El monóxido de carbono secuestra nuestros cuerpos e invade el sistema inmunológico. De hecho, es interesante que en uno de los casos mencionaban que el usuario que no iba a apagar el vehículo, dado a que tenía problemas al volverlo a encender, porque probablemente el que atendía la recepción le dijo, bueno, sí, ¿verdad? Sí se puede, pero normalmente ese monóxido de carbono se queda atrapado. Si las personas están durmiendo en el interior también, como son pequeñitos los lugares, se almacena tanto en los garages, ¿verdad? Ingresa a la habitación. Entonces, si las personas están durmiendo, probablemente no manifiestan ningún síntoma. Si las personas están despiertas, puede ser que sientan náusea, un pequeño dolor de cabeza y como luego viene la pérdida de conciencia, probablemente ya la muerte igual siga siendo sin dolor. En un minuto un adulto respira menos veces que un pequeño. ¿Qué es lo que pasa con esto? El monóxido de carbono, al ser parecido al aire pero con menos peso, se expande rápidamente en el organismo ocupando el lugar del oxígeno en la sangre, colocándose en hemoglobina.
El 0,1% del monóxido de carbono en el aire produce la muerte en 1 hora, el 1% en 15 minutos y el 10% inmediatamente. Cuando yo tengo una mala combustión es cuando produzco mucho monóxido de carbono. Cualquier cosa que se queme nos va a producir monóxido de carbono, esa pequeña cantidad de monóxido de carbono. El glóbulo rojo tiene en el medio una molécula que es la hemoglobina y vamos a simular que este es el oxígeno y ahí se unió, ¿verdad? O sea, el oxígeno tiene afinidad por la hemoglobina. Ahora trata de separarlo. Pero ahora viene el monóxido de carbono. Vamos a simular que este es el monóxido de carbono. Bastante más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina es 250 veces más grande que la afinidad que tiene el oxígeno por la hemoglobina. Y entonces la persona se empieza a tener sin oxigenación. No porque no haya oxígeno, sino que el monóxido de carbono se metió en esos lugares donde debería de haber oxígeno. Y así es como el individuo, la persona, empieza a llenar todo su cuerpo de monóxido de carbono.